mostrar? Ok. La idea aquí es terminar el repaso, básicamente, del modelo ISLM y nos vamos a concentrar sobre la parte LM, ¿ok? Vamos a concentrarnos sobre la parte del modelo del mercado de la moneda y teníamos unas dudas pendientes, ¿ok? Entonces, mientras que veo que se van conectando personas, así que les doy la bienvenida. Esto sería un poco el plan. Ah, y también había un ejercicio, si esto lo veamos al final, como para poner todo junto, el modelo ISLM, las dos curvas juntas, vamos a resolver juntos el problema número 3 del problem set, que en realidad, como siempre, tenían la pauta, etcétera, pero el importante es que quizá la pauta no es tan... o sea, lo importante es que ustedes siempre intentan de resolver de manera que después chequean con la pauta, cuando le quedan todavía dudas, la resolvemos juntas, juntos. Aquí, por mi pura curiosidad, algunas de las chicas que estaban inscritas al conversatorio con el Banco Central, ¿se pudieron conectar ayer? Esta política discriminatoria explícita era una convocatoria del Banco Central específica para estudiantes mujeres de carrera de economía y finanza. Así que no sé si hay alguien aquí que participó. Era mi pura curiosidad para saber cómo les había parecido. Yo creo que me había inscrito, pero me llegó tarde el correo diciendo que habían cambiado la hora, entonces no me pude conectar. Ah, ok, porque yo lo que pasa es que empezaron atrasados, o sea, está escrito que empezaron a las 12 y después empezaron como, o sea, no sé, diría 12:20, algo así que tuve atraso de ellos, no les resultó bien. Sí. En todo caso, yo aprovecho aquí para decirles que esto, no, sin que sea discriminatorio, sea abierto a todo el mundo. No es, nosotros el año pasado hicimos un ciclo de charlas, hicimos webinars, no sé cómo lo queremos llamar, centrado, o sea, cuyo título era el valor de las mujeres en la economía, no para reducir el valor de los hombres, más simplemente porque, por todo lo que hemos, lo que saben, o sea, en algunas situaciones puede ser necesaria un pequeño empujón, ¿ok? Una pequeña política activa. Pero en realidad, después de estas charlas, muchas me dijeron que lo que les podía servir era también, aparte, hablar de los temas de desigualdades de género, etcétera, como casi un enfoque sobre posibles salidas de carreras, ¿ok? ¿Qué hace uno cuando sale de economía? Y que podría ser uno o una. Entonces, vamos a retomar ahora al final de marzo y la vamos a hacer, estas primeras sesiones la vamos a hacer como de verdad casi testimonios. Entonces vamos a tener, en particular, se habla, son siempre mujeres, pero le van a contar lo que están haciendo en el mundo, por ejemplo, estas dos invitadas en el mundo de la finanza, ¿ok? Entonces yo le voy a mandar y lo voy a martelar con mucha publicidad, porque igual creo que les sirve, o sea, ustedes me corrigen, saber imaginarse y proyectarse en qué tipo de trabajo pueden hacer ustedes. No sé si ustedes aquí tienen ya todo bien, las ideas claras de lo que quieren hacer, cuando salgan, cualquier sea su mención que eligen, no sé, ya la han elegido ustedes, ¿no? O sea, no estoy segura, depende un poco del timing. Pero eso, creo que pueda ser útil, o por lo menos tuve un poco de feedback de gente que me decía que podía ser útil, e en particular tener también ejemplos, o que entonces que puedan inspirar, porque aquí qué modelos tienen y puro profe de la universidad, que no es exactamente el único trabajo que uno puede hacer, o sea, es verdad. Eso, entonces, no sé si tienen alguna otra sugerencia, algún feedback, algo que me podrían decir, yo intento de tomar en consideración.
Y yo espero que vamos a tener, o sea, deberíamos tener, por ejemplo, una intervención de alguien del Banco Central, por ejemplo, que nos cuente rol y función, si ustedes se quieren imaginar, o sea, no sé si saben qué tipo de trabajo uno puede hacer, por ejemplo, si quiere postular. Ahora, claro, muchas cosas necesitan un posgrado, entonces depende cómo están dispuestas y dispuestos ustedes, pero son todas cosas que uno tiene que imaginarse y proyectarse, ¿ok? Bueno, termino con mi bla bla. Ya, ¿alguna duda, pregunta, feedback, algo que me quieran contar antes que retome? Donde retomar significa resolver las dudas en particular. No sé si Joaquín está aquí con nosotros hoy, que me había Aquí estoy, preguntado. profe. ¿Estás? Muy bien, perfecto, Joaquín. Vamos a resolver tu duda sobre la relación entre el precio de un título y financiero, lo que sea, y la tasa de interés. Y vamos a ver de nuevo la curva LM, el balance del Banco Central. Ok. ¿Algo antes que yo empiece o voy directo? Profe, Sí, yo quedé con una duda del video pasado. sí, dime. Sobre este tema de que aumentaba el impuesto y el gasto al mismo tiempo. O Sí, sea, me quedó súper clara la explicación que nos dio. sí, Pero, claro, o sea, yo me quedé con la pregunta de que si aumentan los dos en la misma magnitud, sí. ¿por qué se va la IS hacia el lado que le indica el gasto, que sería a la derecha? Y mi pregunta es que si Ah, eso es por la forma que tiene la curva, o sea, sí, la sí, fórmula, entiendo. porque, Mira, ¿sí? entiendo Ya. creo que entiendo tu pregunta, porque tú dices, ¿por qué se va a la derecha y no a la izquierda? Claro, porque no se queda quieta si es la misma magnitud. Ok, porque del punto de vista, o sea, a priori, efectivamente, mira, a priori uno no lo podría decir, pero nosotros de manera implícita, si quieres, hemos hecho, o sea, de manera explícita en esta lámina, depende de hemos hecho una hipótesis y el resultado depende de esta hipótesis. O sea, si tú ves cómo uno escribe la curva IS, producción igual demanda, demanda es consumo, entonces voy a dibujar aquí, voy a, ¿cómo se dice? Poner en evidencia la cosa. La demanda, perdón, la producción es igual a la demanda. La demanda es, en economía cerrada, consumo, inversión y gasto público, ¿verdad? Ahora, Claro, mira la diferencia entre cómo entra G y cómo entra T aquí dentro. No entran de la misma manera, porque mira, G es aquí y T es aquí, ¿ok? Pero mira qué tiene aquí enfrente. O sea, Y es igual a C0 más C1Y menos C1T, bla, 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 más G. O sea, entran en la demanda gasto público y impuesto, pero no entran de la misma manera, porque aquí, si tú quieres, G está multiplicado por, ¿qué tiene enfrente? Está multiplicado por 1, ¿verdad? Más 1 por G. Mientras T entra multiplicado por C1, o sea, es menos C1, ¿verdad? C1, y C1 es más chico que 1. ¿Por qué? Porque la propensión marginal al consumo, hemos dicho que yo cuando tengo una unidad de gas, perdón, una unidad de renta disponible, esto aquí se llama YD, ingreso o renta disponible, cuando yo tengo una unidad más, ¿cuánto consumo? Consumo C1 más. Significa se une una proporción, o sea, consumo, por ejemplo, el 70%, el 80%, el 60%, lo que sea. Entre 0 y 1 significa que C1 podría ser 0,6, 0,7, 0,8, lo que sea, ¿ok? Vamos a ver qué tipo de número puede tener este C1 en la realidad, ¿ok? Entonces, te das cuenta que entran en la demanda, pero no entran de la misma manera, G y T. Esta es la razón claro, fundamental. Ok, entonces, si yo después me lo reescribo de manera un poco más ordenada, con el multiplicador keynesiano aquí enfrente, etcétera, y matemáticamente me calculo esto de Y, este efecto total, cuando yo lo calculo, me sale el efecto total esto es resultado de efecto total de lo impuesto, perdón, del gasto,
que es 1 menos C1 por G, menos C1, 1 menos C, dividido 1 menos C1 por T. ¿Ok? Entonces te das cuenta que la diferencia es que esto valor y esto valor no son lo mismo. Si fueran lo mismo, se anularían y la IS no se movería. ¿Se entiende? Movería, ¿sí? Se dice así. Pero sí, dime. Claro, sí se entiende, eso iba a decir. ¿Se entiende? Entonces, mira, el efecto total. Ahora, ¿por qué lo puedo poner a factor común? Porque hemos dicho que, perdón, aquí es D, perdón, es DG y DT, perdón, DG y esto es DT. Puesto que hemos dicho que DT es igual a DG, lo puede llamar D Juan, lo que sea, no importa, DG igual DT igual un número, lo que sea. Entonces lo puedo poner a sistema. Entonces, si quiero, lo puedo poner con el DT enfrente, da lo mismo, pero el importante es que yo voy a tener esto. Y esto es 1 por DT. Entonces, significa que DY es igual a la subida de impuesto y es igual a la subida del gasto, porque son lo mismo. Si los dos se anularan, si por una razón extraña que claramente no es correcta, pero si aquí yo tuviera C1, como ves, el resultado sería C1 menos C1, sería 0. Si yo llego a decir DY igual 0, entonces efectivamente la IS aquí está y aquí queda, no se mueve. Yo le estoy diciendo que DY es 0, ¿ok? Mientras que aquí le estoy diciendo al revés, o sea, bien diferente, no al revés, bien diferente, de manera bien diferente, llegamos a la conclusión que DY es igual a DG, o sea, es algo que es positivo, no es 0. ¿Cuál es la razón fundamental? El hecho que impuesto y gasto entran en lo que componen la demanda, pero el gasto entra así, con multiplicado por 1 si quiere, y T está entrando multiplicado por algo que es una propensión marginal y algo más chico que 1. Esta es la razón fundamental por la cual se tiene el efecto que tiene subir y aumentar el gasto, el gasto y subir los impuestos de la misma manera. Ignacia y todo el mundo, porque recibí creo algunos correos. Yo no pongo la grabación en Zoom, o sea, no estoy grabando en la nube porque no me queda claro cuál es el tiempo que quedan en la nube, pero no es infinito. Por lo cual, si uno después, no estoy segura, si después ustedes quieren repasar las cosas que hemos visto hoy al final del semestre, yo no estoy segura de cuánto dura las cosas en la nube, no alcancé a estar segura de estos datos, por lo cual, por mí y nuestra seguridad, prefiero hacer así. Yo grabo la clase, le pongo el link cada vez en módulos, entonces esta es la página de su, ¿cómo se llama? Curso. Si quieren vamos a vista del estudiante, pero exactamente igual. ¿Ok? Entonces esto es lo que ustedes supuestamente ven. En cada módulo van a tener en orden la clase, enlace de la clase del jueves, que era un video, enlace de la clase de la última vez y aquí le voy a poner el otro. Usted clica aquí y se abre. Los videos están todos grabados en YouTube, donde van a quedar hasta que, no sé, se acabe el mundo, no lo sé. Pero, no, abandonarla y Se entiende. ¿Se entiende? Muchas gracias. De Sí. nada. De nada, de nada. Ya. Ok, esto era para mostrarle las cosas. Ya. Ok, entonces, no había visto el nombre. ¿José? No. ¿Quién es que me estaba haciendo la primera pregunta? No alcancé a ver los Y yo. nombres. Tomás. No, José, perdón. Tomás. Sí. ¿Cómo va, Tomás? ¿Se entendió? Me quedó súper claro, profe. Perfecto. Muchas gracias. De nada. Estamos aquí por esto. ¿Profe? Sí. No, una pregunta súper chiquitita. Sí. No caché por qué quedó 1 menos C entre paréntesis. Perdón, okay. Yo la parte que estaba escribiendo aquí abajo era un fake, no es que sea esto, o sea, perdón, lo que está escrito aquí, el DY0 es un fake, borrémoslo para que no nos olvide, nos confundamos. Okay. ¿Cuál es la cosa que no entendiste, perdón?
No, eso justo lo que borro, que era como, era diferente a lo de arriba. No sé si... El de Y0 era una cuestión que estás diciendo qué pasar, si, perdón, esto yo lo escribí de la siguiente manera, puesto que es de Y. O sea, el cómo factorizó, Ya, perfecto. Ahora, cuando puso que dt era igual a dg. sí, mira esto, si yo aquí te escribo esto, menos C1 dividido 1 menos C1, y aquí te reescribo dg, porque dt igual a dg, ¿ok? Estos dos son iguales. ¿Estamos de acuerdo que yo puedo poner a factor común dg? Sí, Va a ver, chao, pero aquí yo estoy, es esto, era la parte fake, era esta, le estaba diciendo qué pasaría si, pues, claramente la cosa correcta está escrita así, ¿eh? ¿Estamos de acuerdo? Estaba haciendo todo mi discurso, explicación extraña antes, pero lo que es correcto es esto, cómo entra esto aquí y esto entra de esta manera, ¿ok? Entonces, como dt igual a dg, puedo escribir dg por todas partes. Entonces, en este momento estoy simplemente poniendo a factor. Tengo 1 dividido 1 menos, o sea, poniendo en evidencia, como menos C1, 1 menos C1. Nada más que esto estaba escribiendo antes. Tienen el mismo denominador, por lo cual puedo escribir esto. ¿Sí o no? ¿Era esta la pregunta? sí, sí, profe. Es que no sé por qué no vi el penúltimo paso. Ahí me quedó mucho más claro. Gracias, Ya, profe. de nada, de nada. Ok, ¿otras preguntas? ¿Otras preguntas? Volvemos por atrás, o sea, volvemos a la pregunta entonces sobre el modelo LM, ¿ok? Entonces, antes de de ir al modelo LM, o sea, a la curva, perdón, no al modelo, a la curva LM, vamos y hablar del balance del Banco Central. Resolvemos la duda de Joaquín sobre el precio de un activo financiero, ¿ok? Ok, entonces, básico, volvemos a la cosa básica. Yo no estoy segura de cuánto ustedes tengan, de cuánto estén, bueno, habrán tenido ramo de, o sea, finanza o algo, matemática financiera, no sé cómo lo llaman, algo de este tipo. O sea, si yo le digo, miren, tengo el tiempo, ¿verdad? Esto es el eje con el tiempo y tengo instante. O sea, nosotros hoy imagínense que estamos en 0, ¿ok? Y después tengo intervalos, entonces podría ser mes 1, 2, 3, 4, 5, lo que sea. Tiempo que este eje me estoy midiendo el tiempo. Ahora, si yo tengo una serie de flujos, o sea, unos pagos, llamémoslo D, una cierta cantidad de dinero, D, ¿ok? ¿Cuánto vale hoy una cantidad de dinero D que yo voy a recibir, tener, lo que sea, en el tiempo 1? ¿Cómo lo hacen ustedes? ¿Cómo mueven cantidades? ¿Cómo mueven? ¿Cómo evalúan montos? O sea, en instantes de tiempo que no son hoy. ¿Se entiende esta cuestión de la flechita que yo estoy haciendo aquí? Le estoy diciendo, si yo estoy aquí en 0 y tengo que evaluar montos en el futuro, lo tengo que descontar, ¿verdad? O sea, el concepto es, si tú, Joaquín, hoy me pides en préstamo 100,000 pesos, muy bien, yo te lo doy. Considerando que, no sé, si tú lo pides a un amigo o amigo, podría ser así, pero si tú lo pides a alguien que no es tu familiar, esta persona te dice, sí, yo te los doy, pero me tiene que pagar una tasa de interés. ¿Por qué? Porque yo te estoy dando 100,000 pesos hoy y tú me lo vas a devolver en un año más, por ejemplo. ¿Se entiende? O sea, yo no puedo evaluar un flujo, una cantidad hoy de la misma manera que esta cantidad en 5, 6 meses, día, año, lo que sea. ¿Estamos de acuerdo sobre esta cosa básica? Sí, Perfecto. Entonces, sí, imagínense que yo le digo que tengo un título financiero, ok, un título, que es constituido de la siguiente cosa. Y yo, este título, si usted lo compra, le dice que le va a pagar la cantidad de después de un mes y la cantidad de después de 2 meses, ¿ok?
Okay, esto es el contrato que está escrito en un papel que dice, yo les pagaré de vuelta, les pagaré una cantidad de en este tiempo y de en el mes 1, en el mes 2. Ok. Si yo quiero evaluar el precio, si así yo quiero decir, ok, ¿cuánto vale? ¿Cuál es el precio? Entonces, ¿cuánto vale hoy un título, que sería básicamente la promesa que me van a pagar un monto de en el mes 1 y en el mes 2? Bueno, si esta es la única cosa que pasa, claramente es muy simple, porque en realidad usted me dice, ¿qué título es? No lo sé, es un ejemplo muy básico, porque cuando yo compro un título pueden ser pagos por más tiempo, pueden ser, si estoy hablando de acciones, son dividendos, si estoy hablando de bonos o título de deuda, son pagos de intereses que son determinados desde antes, entonces hay mucha variedad, pero imagínense, si yo quiero evaluar hoy un monto de en el tiempo 1, en el tiempo 2, lo que tengo que hacer es actualizarlo, o sea, de utilizar la tasa de interés, ¿verdad? Y lo que me sirve para evaluar hoy en cero el valor de este título, ¿ok? ¿Sobre esto estamos claros? Aquí lo escribí fácil. Profe, Sí. la D del numerador es el valor ahora presente, lo que me van a entregar de No, inmediato. todavía, o sea, para hacerlo valor presente, esto es lo que está escrito. En el contrato está escrito, yo te voy a pagar de pesos, no sé, 10,000 pesos en un mes más y 10,000 pesos en 2 meses más, ¿ok? Pero ¿cuánto Ah, valen ya. hoy estas cantidades? Hoy la cantidad que yo te voy a pagar después de un mes vale la cantidad misma, pero actualizada, o sea, la tengo que descontar y que es como tengo que hacerlo yo, utilizando la tasa de interés, ¿ok? Entonces, cuando yo descuento, me estoy llevando un pago en el futuro a hoy, entonces estoy dividiendo por o multiplicando por 1 más i a la menos 1, mientras que si yo aquí le digo que tengo la cantidad que llamo, qué sé yo, B, y quiero ver cuánto vale B en un mes más, bueno, ustedes me dirían, esto va a valer B más la tasa de interés. O sea, B más B multiplicado la tasa de interés, entonces B por 1 más. ¿Okay? Entonces, si yo me llevo una cantidad de hoy hacia el futuro, tengo que utilizar la tasa de interés. Si yo voy desde el futuro a detrás, necesito descontar esta cantidad. Esto es básico, decimos, la parte básica. Sobre esto estamos todos de acuerdo. Sí, Profe, Sí. PT, ¿qué significaba? PT, esto le estoy diciendo, ¿cuál es el valor? Pero por ahora piensa así, ¿cuál es el valor de un instrumento financiero que te dice que te va a pagar después de un mes y en el mes 2? ¿Ok? Entonces esto es el valor hoy que podría llamar precio de un título financiero hoy, que me dice que me va a pagar la cantidad de intereses de como quiere llamar, en un mes 1, en el mes 1, en el mes 2. Entonces, este es el valor de este título financiero, que básicamente es el valor descontado de estos flujos. Llamámoslo valor o básicamente llamámoslo precio de este título. ¿Sí? Sí, gracias. Perfecto. Entonces, yo podría tener, como les decía, versiones más complicadas, o sea, una serie de pago infinito, por ejemplo. Imagínense, cuando yo le digo que compro un seguro de vida, estoy pagando un precio para tener un pago todos los meses de aquí a que me muera. O sea, para mí yo lo considero de T hasta infinito. A un cierto momento terminaré, pero terminaré yo también. ¿Okay? Entonces, ¿cómo se evalúa un seguro de vida? O sea, básicamente, ¿cómo se evalúa? Cuando yo me voy a imaginar un día quizás llegaré a esto, uno se jubila en Chile, ¿verdad? Puedes o retirar de su fondo pensiones todo lo que tiene según un cierto, ¿cómo se dice? Horizonte temporal, ¿ok? Entonces, imagínense que esta es una posibilidad. La otra posibilidad es decir, no, en realidad yo me quiero asegurar de no quedarme sin plata muy vieja. Entonces, compro en realidad un producto financiero que se llama seguro de vida.
Por lo cual, la compañía de seguro me dice, yo te voy a pagar, con este monto te voy a pagar X pesos cada mes de aquí hasta el final de tu vida, ¿ok? ¿Cuál es el valor para mí hoy de esta cosa? Bueno, es el valor descontado hoy de todos estos flujos de aquí a infinito. Tendría una sumatoria de T que va de 0 hasta, o sea, después para la compañía de seguro, claramente es un tiempo finito y ellos todo su business lo hacen pensando cuál es la probabilidad que esta persona se va a quedar viva, etcétera, etcétera. ¿Okay? Podemos hacer cosas muy complicadas, pero la versión es súper simple, es, si yo le digo que tengo un título que me va a pagar uno, o sea, una unidad en un mes, en un periodo más, ¿cuánto vale hoy este título? Bueno, vale lo que me va a pagar, normalizado a 1, descontado. Entonces, Joaquín, mirando esto, ¿se ve por qué hay una relación inversa entre tasa de interés y precio? La tasa de interés está aquí al denominador. Teniendo fijo lo que tú tienes al numerador, mayor e I, menor va a ser este pi. ¿Se entiende o no? ¿Se ve o no? Perdón. Sí, ¿Sí? sí. Entonces, claramente esta es la versión más básica posible porque es un título que te paga uno en un periodo más. Y se acabó. Podemos hacer, como te decía, pago por un horizonte temporal, incertidumbre sobre cuánto me paga, incertidumbre sobre cuál es la tasa de interés, por supuesto. Estos son todas cosas que se ven en otro ramo. Pero a lo básico, esta relación les explica por qué hay una relación, esta relación les explica por qué entre tasa de interés y precio de los títulos financieros en general hay una relación de tipo inverso. Sube uno, baja el otro. ¿Estamos qué con esto? ¿Puedo ponerle un check entre el hecho que... Sí. En esa parte que dice PET, es que lo cambió. Sí, Ahí, sí, donde dice sí, la tasa de interés aumenta, ¿Sí? ese símbolo que está al lado, ¿es la PT? Sí. Ah, ya. Ok. Ya. ¿Estamos todos de acuerdo con esto? ¿Le podemos poner un check a la relación precio-tasa de interés? Por mi parte, sí. ¿De tu Sí, parte profe. sí? Sí, perfecto, súper, muy bien. Da mucha satisfacción poner checks. Ok, perfecto. Ahora entonces vamos de vuelta a lo que es rápidamente, decimos, la curva LM, de dónde sale, etcétera, etcétera. Las cosas básicas que ustedes tienen que saber. Como la curva YS me dice qué pasa en términos del equilibrio del mercado de los bienes y servicios, ahora en la curva LM estamos hablando de mercado de la moneda. Ahora, cuando yo hablo de moneda, hay que entender de qué estamos hablando, ¿ok? Entonces, moneda para nosotros es sinónimo de liquidez, significa el instrumento que me permite hacer transacciones, o sea, ¿cómo yo puedo ir en una tienda y pagar y hacer una transacción y entonces a comprar el bien o servicio que quiero? ¿Ok? ¿Cómo puedo yo hacer esta transacción? O pago en efectivo, ¿ok? O pago con una transferencia, ¿ok? O pago cuando pagamos con tarjetas varias, ¿ok? La diferencia entre débito y crédito es simplemente que el crédito se llama crédito porque no me cobran, no me sacan la plata de la cuenta corriente al tiro, sino que me la sacarán al final del mes, ¿ok? Pero siempre de la cuenta corriente me sacan la plata, ¿ok? Entonces, que yo pague con transferencia, con tarjeta de débito, con tarjeta de crédito ligada a mi cuenta o con efectivo, es exactamente la misma cosa, ¿verdad? Ahora, si yo tengo, ustedes que tienen, tienen una cuenta, ¿verdad? Aparte de la cuenta, capaz que sus papás le abrieron un depósito a plazo, qué sé yo, no sé cómo, ¿cuánto están financiarizados ustedes? O sea, si yo le digo depósito a plazo, ¿se entiende de qué es o no? Sí, Sí.
Perfecto. Entonces, si ustedes tienen un depósito a plazo, no sé si lo tienen, pero si lo tienen, ¿pueden ustedes ir a una tienda y pagar diciendo, espera que te doy un pedazo, te doy un porcentaje de mi depósito a plazo? ¿En la tienda lo aceptan? No, ¿verdad? No le van a aceptar esto. Porque el depósito a plazo no es tan líquido como el efectivo o como lo que ustedes tienen en su cuenta corriente. ¿Por qué no es tan efectivo? ¿Por qué no es tan líquido? Porque, por ejemplo, le doy mi ejemplo personal, ¿verdad? Entonces, cuando yo llegué a Chile, quise abrir una cuenta corriente, pero siendo extranjera, me dijeron, para abrir una cuenta corriente con nuestro banco, usted tiene que sí o sí abrir un depósito. No sé bien, esta es una versión absurda para mí, pero ok, tenía que, porque no sé, no tenían confianza, no lo sé. Entonces tenía que poner plata en un depósito a plazo, que después básicamente se renovaba automáticamente, cada X meses, que creo que eran 3 o 6, no me acuerdo. Ya, pero no es que yo podía usar un pedazo, un poco de la plata que yo tenía en mi depósito a plazo para pagar el supermercado, porque yo tenía, para liberar esta plata, tendría que llamar al banco, escribir un correo a mi ejecutivo, decirle, ¿me pueden liberar o transferir el depósito? Y la persona me habría dicho, sí, pero en 3 meses más, cuando tiene la fecha de vencimiento. Sí, si me aceptaban la petición, lo que no es claro, ¿ok? Entonces, no es tan líquido, porque yo, por ejemplo, tengo que esperar 3 meses para liberar, para que me transfieran del depósito a plazo a mi cuenta corriente. Con mi cuenta corriente sí puedo pagar en la tienda, ¿ok? Entonces, cuando yo hablo de moneda M, de aquí en adelante escribiré M, pero en realidad ustedes tienen que leer M1. M1 es la definición de agregado monetario más chica, más restrictiva posible. M1 básicamente, como les decía, cash, o sea, circulante, y básicamente depósito de cuenta corriente, ¿ok? Piénsenlo así, ahora vamos a ver un poquito más los detalles. Profe, Sí, en el primer gráfico aparece una M sub 0 dividida en P con la rayita arriba. ¿Esa es la oferta real de dinero o no? sí. Tú vas Ya, tú vas gracias. más adelante de lo que estoy yo, pero sí. Entonces, Gracias. todo esto era solo para decirle que tenemos escrito aquí dentro que es este M. Este M es en realidad M1, solo que no lo voy a escribir M1 todas las veces, se va a hacer M. ¿Por qué 1? Porque después ustedes tienen M2, M3, etc. M2 es M1 más algo que es un poquito menos líquido de lo que están en M1. Entonces, por ejemplo, los depósitos a plazo, pero con vencimiento corto, tipo 3 meses. Sí, perdón, ¿tenía una pregunta? ¿Tenía una pregunta? ¿Alguien me dijo algo? Esto lo tienen en las slides, por si acaso, ¿eh? ¿Dónde está? ¿Alguien tiene pregunta aquí? Yo me escuché algo antes o me equivoqué. ¿Dónde la tengo las slides? No la abrí antes, perdón. Déjeme un No, segundo. profe. ¿No? Ok, perfecto. Entonces, déjeme un segundo abrir las slides para decirle que lo tienen allá. ¿Dónde está aquí? ¿Qué le estaba diciendo? Yo lo tengo, ¿cómo se llama esta cuestión? Está media perdida, está demasiado cosa. Esto es. Ok, entonces aquí tenían ¿cómo se llama? Una tabla que le resume M1, M2 y M3. Ok, entonces M1 le decía circulante y cuenta corriente. Depósito a vista, otras cosas, no sé exactamente qué. Bueno, pensémoslo como circulante y cuenta corriente, estamos ok. Después M2, M1 más depósito a plazo, etcétera, pero hasta con duración relativamente corta, ¿ok? Entonces lo que están, por ejemplo, con vencimiento a 3, 6 meses, decía hasta un año. M3 empieza a ser M2, entonces todo lo que tenía antes, más otro títulos que empiezan a ser menos líquido aún, por ejemplo, depósito de moneda extranjera, bonos, cuota de fondo mutuo, por ejemplo, si yo quiero
liquidar mi fondo mutuo, si yo tengo plata invertida, tengo que decirlo con anticipación a mi banco, etcétera, etcétera. Y, por ejemplo, en caso, si la necesito al tiro, podría ser que pago alguna penalidad, pero en algunos casos puede ser que simplemente no es posible, ¿ok? No me la van a dar. Entonces, ¿Profe? sí, Es que en mi experiencia con los fondos mutuos, sí. creo que incluso encuentro que es más fácil sacar la plata de ahí que de un depósito a plazo. Sì, perché il deposito a plazo probabilmente te dicen simplemente no, mentre fondo mutuo te dicen possibilmente sí con una penalidad. Ah, ya. Es posible, pero claro, si la penalidad es tipo una cuestión increíblemente alta, se entiende que igual no es muy líquido, ¿ok? Pero estoy de acuerdo contigo, en realidad la definición, o sea, esto se entiende que es más líquido porque estamos considerando depósito con, porque la regla cambia, o sea, si usted tiene un depósito a plazo de 3 meses o de 6 o de 12, es diferente, cada uno tiene como regla diferente. Si yo pido que me liquiden parte antes de la fecha, me pueden pagar, pueden cobrar una penalidad, sí, no, etcétera. Entonces, tiene razón, no es... depende. Depende de qué fondo mutuo estamos hablando, por ejemplo, y de las reglas que van juntas, ¿ok? Entonces, por eso le dije, hay mucho detalle, por supuesto, aquí dentro, y entonces, para que tengan una idea, va de más a menos líquido, y más a menos líquido significa o que me demoro más tiempo en liquidar o que igual es como más difícil y más incierto, porque si yo tengo una acción, yo la puedo vender, entonces no es que no sea líquida, la vendo y con lo que me queda, o sea, que con lo que obtengo puedo utilizar hacer transacciones, pero yo no sé a cuánto la voy a vender. ¿Se entiende? Porque los precios cambian siempre, etc. ¿Se entiende un poco? Perdón, me desconecté de la tablet, así que ahora vuelvo aquí. ¿Se entiende la diferencia entre estos tres agregados? Y en todo caso, para nosotros M es M1. Entonces, estos dos no lo vamos a contestar. Agregado, otro agregado, para nosotros no son moneda. Moneda para nosotros es lo que me sirve para hacer transacciones. Entonces, lo más líquido posible. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Estamos bien con esto? ¿Sí se entiende, profe? Súper. Ok, entonces yo escribo siempre M, pero ustedes acuérdense que M1, o sea, depósito cash circulante y depósito de cuenta corriente. Ok. Como siempre, en economía vamos a hablar si hay un mercado y hay un bien, en este caso nuestro objeto de interés es la moneda, va a haber una oferta y va a haber una demanda. Y el precio de equilibrio viene de cuando la oferta es igual a la demanda, ¿ok? Nada de exótico. Entonces aquí, ¿quién gestiona la oferta? Déjeme por ahora decir, ¿perdón? El Banco Central, pensé que El- estaba preguntándolo. Perdón, exacto, el Banco Central. Ahora, ¿tienen ustedes clara la diferencia entre oferta y base monetaria? No, yo por lo menos no. ¿Alguien o podrían o haberlo visto antes en el curso? Es que Sí, por mi parte no recuerdo el concepto de base monetaria. ok. Entonces, la pregunta de antes que decía quién maneja la base monetaria, me contestaron correctamente el Banco Central, me contestaron. Y entonces, este es legalidad que ven aquí. Ahora, en realidad, no es que M la maneje totalmente el Banco Central. ¿Por qué? Porque, espere que no sé si lo tengo escrito aquí en la lámina o sí, lo tengo escrito aquí. Tenía la lámina prehecha. Porque no es exactamente así. Para ver por qué no es exactamente así, tenemos que ir a ver el balance del Banco Central. ¿Ok? Entonces, por ahora tenemos escrito, y acuérdense que M, lo que se llama M, o sea, cuando yo digo M, hablo de lo que en realidad les decía M1, y es la oferta de moneda.
¿ok? La cantidad de moneda de M1 en particular. La cantidad de moneda hemos dicho en este caso como agregado monetario M1 es C de circulante más D de depósito de cuenta corriente, ¿ok? Ustedes dicen, pero C antes era consumo. Perdónenme, estoy intentando de utilizar la notación que usan todos los libros, por lo cual aquí estamos hablando de cash y entonces está escrito con C mayúsculo, ¿ok? Entonces, cash o circulante más depósito de cuenta corriente, ¿ok? Ahora, si yo voy a mirar el balance del Banco Central, entonces el balance tenemos activo, pasivo, la suma de lo activo tiene que ser igual a la suma de lo pasivo, donde esta línea aquí abajo está escrito PN para decir patrimonio neto. Entonces, la suma del activo, la suma de todo lo que está aquí, ¿verdad? Por definición de balance, el balance significa la suma de todo que la columna activo tiene que ser igual a la suma de todo lo que está en la columna pasivo. Ok, ahora, ¿qué está en el pasivo del Banco Central? ¿Y qué está en el activo? En el pasivo del Banco Central está justamente todo el circulante, que sea efectivo, o sea, el efectivo, básicamente moneda, o sea, moneda de metal y billetes. ¿Por qué el circulante está en el pasivo? Ustedes piensen a la historia de la moneda, ¿ok? Hoy en día la moneda es fiduciaria, significa no es que detrás haya oro, plata o metales, ¿ok? Al principio, ¿ok? Hasta depende, o sea, por ejemplo, el gold, ¿cómo se llama? En Estados Unidos, esta link entre dólares y reserva de oro se perdió en los años 70, entonces no es que estamos hablando del siglo pasado, estamos hablando del año 1970, ¿ok? En un papelito, el papelito del billete, está escrito, se puede intercambiar, o sea, básicamente, ustedes saben, ¿no? La historia, el papelito, con este papelito yo podía ir, en teoría, o sea, hasta los años 70, por ejemplo, yo podía ir con esto al Banco Central y el Banco Central estaba obligado a darme un pedacito, como diré, una proporción de oro que era correspondiente a lo que está escrito en el papelito, en el billete. ¿Sí o no? ¿Sobre esto estamos de acuerdo, sí o no? ¿Le estoy contando cosas revolucionarias que no han escuchado nunca o estamos simplemente revisando, repasando cosas que ya ustedes conocen? Si no han hablado de eso, profe. ¿Nunca? Si no han hablado, Nos han hablado, ok. claro, lo conocemos. Ok, perfecto, muy bien. Entonces puedo parar de hacer este ejemplo estúpido. Entonces estamos de acuerdo que el circulante, todo esto entra en el pasivo. El otro ítem que entra en el pasivo del Banco Central, importante para nosotros, va a ser las reservas o encaje. Básicamente son las reservas o son los montos que los bancos comerciales tienen que tener en el Banco Central. O sea, todos los bancos comerciales tienen una cuenta en el Banco Central, mientras que yo y tú, o sea, nosotros como privado o como si yo tuviera una empresa, no es que puedo decir, abro una cuenta del Banco Central. No, el Banco Central no es para esto. Pero yo puedo abrir una cuenta del Banco Vice, Santander, qué sé yo, otro nombre de banco. Mientras que los bancos comerciales sí o sí tienen que tener una cuenta en el Banco Central. Y por razón de precaución, o sea, de regulación bancaria, tienen que tener una cierta proporción de su depósito y se calcula de una manera un poco complicada, que aquí no sé de los detalles, pero nosotros vamos a hacer fácil para decir que una proporción de los depósitos, los bancos comerciales lo tienen que tener en el Banco Central. ¿Todo esto le queda claro, sí o no? Las reservas de los bancos, o sea, déjenme escribir aquí encaje. Ok, entonces el encaje es una cierta proporción, llamémoslo teta, de los depósitos. O sea, todos los bancos tienen depósito, en realidad se calcula de manera un poquito más, no es puramente depósito, tienen que dar datos sobre también otro activo que, o sea,
pueden haber, hay reglas diferentes según diferentes tipos de depósito, pero no entramos aquí en los detalles. Lo que me interesa es, el Banco de Santander tiene depósito por X millones de pesos, 9%, 10%, 4%, lo que sea según la reglamentación. Por ejemplo, en Chile estamos a este nivel, tiene que estar como encaje en la cuenta en el Banco Central. ¿Cómo vamos? Súper. Súper, perfecto. Entonces, esto es el pasivo del Banco Central. Entonces, en realidad, esto es la suma de estas dos partes, es lo que se define H, y este H es la base monetaria. ¿Ok? Entonces, como ven, hay una diferencia entre H y M, porque H es circulante más reserva, esta reserva o encaje, voy a escribir así. R mayúsculo, y aquí abajo le digo lo que se llama encaje. ¿Ok? Esta es la base monetaria, mientras que la moneda, el agregado M1 es circulante más depósito. Como ven, M no es igual a H. ¿Ok? Pero nosotros vamos a hacer la aproximación, básicamente, que el Banco Central maneja M, mientras que en realidad el Banco Central maneja H, ¿ok? Entonces, ¿estamos de acuerdo con estos? ¿Hasta aquí se entiende? Déjenme escribir una cosita más. ¿Me confirman que estamos todos ok? M entonces es circulante más depósitos, mientras que H es circulante más la reserva de los bancos. Hay una relación que podemos ver entre estos dos agregados, entonces esta es el agregado monetario total y esta es simplemente la base monetaria. Hay una relación simple para que ustedes puedan tener en la cabeza, ¿ok? Pero para hacer esta relación simple le tengo que dar unas hipótesis. Entonces las reservas son una cierta proporción de los depósitos. Esto es por norma de ley, ¿ok? No es una hipótesis, esto es la verdad. Mientras que la hipótesis la vamos a hacer de este tipo. Le voy a decir que el circulante es una cierta proporción de los depósitos. O sea, le estoy diciendo, si yo tengo 1 millón en mi cuenta corriente, ¿cuánto cash tengo? Una cierta proporción, 1%, 2%, lo que sea. C barra puede ser diferente según cuánto se usa el dinero electrónico, puede ser entonces diferente de país a país, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? ¿Se entiende un poquito de qué están hablando? Aquí estoy haciendo una aproximación. ¿Quieren la C chiquitita? ¿Perdón? ¿No escuché la ¿Quieren pregunta? la C chiquitita? Sí, la C chiquitita me está diciendo que, yo aquí estoy haciendo una hipótesis, le estoy diciendo que el cash, todo el circulante que yo veo digamos, en cierto momento del tiempo, es en realidad una proporción, C barra, es una proporción de los depósitos. O sea, yo le estoy diciendo cómo se comportan los agentes. Imagínate, tú tienes un cierto monto de plata en tu cuenta corriente y si yo te pregunto, si yo tuviera que calcular tu C barra, te preguntaría, ok, ¿cuántos pesos tienes en el, ¿cómo se llama? No, cartera. Miércoles, ¿dónde se pone? ¿Cómo se llama? Me sale cartera, no es cartera. ¿Dónde se tienen los...? Billetera, billetera. Estoy mal. Ok, entonces yo le diría, ok, ¿cuántos pesos tienes en tu billetera? Quizá tienes algunos pesos, un par de billetes en tu pieza, qué sé yo, te diría. Entonces, podría calcularse barra, ¿entiende? Es una proporción entre cuánto cash, cuánto circulante tienes tú y cuánto tienes en tu depósito, en tu cuenta. Constanza, ¿se ve? No es que yo quiera saber cuánto tienes tú. ¿Profe? Sí. Esa C Sí, chiquitita gracias, profe. entonces Súper. va a ser un número menor que 1, Por ¿o no? supuesto, por supuesto, por supuesto. Ya. Teta y C barra, ambos son número menor que 1. Exactamente. A esto, ahora aquí yo puedo llegar ya con esta simple así definición, yo le digo que entonces el agregado monetario M es circulante, pero el circulante no es nada más que una proporción de los depósitos más los depósitos. Entonces esto
puedo escribir 1 más C barra depósito. Después H es circulante más reserva. Lo escribo al directo, perdón. Circulante más de reserva, pero el circulante es una proporción de los depósitos más la reserva, que son otra proporción de los depósitos. Que entonces ahora tengo escrito aquí C barra más teta de depósito. Esto me dice que si yo quiero una relación entre M y H, puedo decir, ok, M es igual a 1 más C barra por D. Pero D, por lo que leo aquí, ¿están conmigo? D es igual a H. Entonces 1 más C barra por D. Pero D no es nada más que H dividido teta más C barra. ¿Sí? ¿Están conmigo? El resultado final de esto simple decimos escritura me dice M, hay una relación entre M y H, y esta relación es que son M es igual a H multiplicado por algo. Este algo, ¿pueden ustedes decirme si es mayor o menor que 1? ¿Qué dicen? Tienen algo, tienen que comparar. Aquí tienen C barra y C barra. Entonces lo que me tienen que decir es, ¿el numerador es mayor o menor que el denominador, según ustedes? ¿El denominador es menor? El denominador es menor, por lo cual yo sé que vale esto. ¿Sí? O sea, lo que me está diciendo esto, no sé si alcanzan a leer en lo que me está diciendo es que M es igual a H multiplicado algo que es mayor que 1. Así que me está diciendo que M es más grande que H. ¿Verdad? Porque es igual a H multiplicado algo que es mayor que la unidad. ¿Sí o no? Estamos bien, ¿verdad? Resultado final es que yo me voy a ocupar Profe. siempre... Sí, Profe, sí. Es que Em, yo... Ay, habla tú primero. Tú hablaste. Ya. Ya, gracias. Es que me perdí en el tema matemático en la M. M igual, y ahí como que... Ya, aquí M. M igual 1 más C multiplicado D. Pero yo no estoy, más que utilizar la escritura D, o sea, más que sea, estoy sustituyendo D con lo que yo sé de esta expresión aquí. De esta expresión aquí yo sé que H es igual a C barra más teta por D. O sea, D será igual a H dividido teta más C barra. Nada más que esto. ¿Era esta la pregunta o no? Sí, profe. ¿Se entendió? Sí. Ok. La otra pregunta era Tomás. Sí, lo que quería preguntar es que en cierto momento nos dijo que M era menor a H o era al revés. No, mayor. Porque mira, Ah, M, M es mayor. sí, por ¿Mm? supuesto, porque M es igual a H multiplicado a algo que sea, que vale, qué sé yo, 1.5, 2, 3, 4, lo que sea, pero es algo que es más mayor que 1, por lo cual, si H vale 100, M valdrá 100 multiplicado por 2, multiplicado por 1,5, multiplicado por lo que sea. Vamos a tener que ver cuánto vale este multiplicador en cada economía, pero seguramente es mayor que 1, por lo cual yo sí o sí sé que M es mayor que H. Ah, ya. Muchas gracias. Perfecto. Ahora, en realidad entonces, para resumir, el Banco Central maneja H, pero nosotros siempre vamos a hablar solamente de M. Por aproximación, ¿ok? Entonces, simplemente es importante que ustedes sepan esto y que no se confundan, porque yo voy a decir el Banco Central sube M. No, en realidad el Banco Central sube lo que va o maneja o interviene sobre H. Pero hay una relación entre H y M, y si esta la consideramos como constante, o sea, si yo puedo hacer la hipótesis que esto es un factor constante, bueno, yo cambio H y entonces sé qué pasa con M.
Que esto sea un factor constante no es tan dicho en la realidad, es una hipótesis un poco no totalmente correcta, pero la hacemos para simplificarnos la vida. ¿Se entiende? Todo lo que estamos diciendo. Y Entonces, la M sería la parte que explica el Banco Central, o sea, como sea, esa M de proporción, o sea, esa igualdad. sí, o sea, todo esto es para decir que el Banco Central lo que maneja, y lo vamos a rever de nuevo, lo que el Banco Central cambia es H. Pero yo después en el gráfico, como decía tu compañero, ¿verdad? Yo antes en el gráfico tenía una cuestión donde aquí está escrito M. Entonces tú me podrías decir, ¿por qué el profe está escribiendo M cuando en realidad el Banco Central maneja H? Porque hay una relación entre M y H y nosotros nos ocupamos considerando este factor como constante, puedo aproximar el lenguaje, decir que el Banco Central cambia, sube, baja, lo que sea M, cuando en realidad lo que está haciendo es subiendo, bajando H, ¿ok? Pero no lo voy a decir de aquí en adelante, voy a hablar de M por arriba, M por abajo. Pero ustedes saben que detrás de M en realidad está H. Este es todo mi punto. El Banco Central maneja la base monetaria. Y entonces, por vía indirecta, el agregado monetario M, ¿ok? Este es mi punto. Constanza, no sé si está claro. Sí, gracias. Súper. ¿Por qué es importante saber que el Banco Central maneja H y no M? Porque si yo voy a ver el balance, el Banco Central interviene en el mercado de la moneda, o sea, interviene con política monetaria, cambiando lo que puede manejar directamente, ¿ok? Entonces, lo que es importante que ustedes entiendan es lo que entra en el pasivo, que entonces es básicamente la definición de base monetaria, y qué entra en el activo del Banco Central. Entonces, básicamente en el activo del Banco Central hay títulos, bonos. Bonos significa básicamente título de deuda de los otros bancos, de los bancos comerciales, ¿ok? Entonces, estos son, llamámoslo todo bonos para entendernos, ¿ok? Y el otro ítem importante son las reservas internacionales. No confundan estas reservas con esta reserva, nada que ver. Estas son el encaje, son las reservas que tienen que tener en su cuenta, o sea, los bancos comerciales en su cuenta en el Banco Central. Estas reservas son los dólares, euro, yuan, yen que tiene el Banco Central, ¿ok? Y reservas de moneda internacional. Esto va a ser muy importante cuando vamos a empezar a hablar de economía abierta, o sea, ahora terminando este repaso, y tasa de cambio y cómo el Banco Central afecta la tasa de cambio. Entonces, esto es muy importante tener claro que está aquí dentro, está en el activo. Ahora, hasta ahora, o sea, si uno está en economía cerrada, lo que dice es, ok, el Banco Central, ¿qué significa que hace una política monetaria expansiva? Una política monetaria expansiva significa aumentar la moneda en circulación. Si yo quiero hacer una política monetaria expansiva, lo que quiero hacer es subir M. ¿Cómo hago para subir M? Aquí me sirve saber cómo funciona el balance. Si yo soy el Banco Central, lo que puedo hacer es ir a los bancos comerciales y comprarle bonos o directamente prestarle plata, pero comprar bonos significa yo compro un título, yo voy a tener en mi balance más bonos. ¿Cómo lo pago yo? Le hago una transferencia al banco comercial y entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy creando circulante. Si bono sube, tiene que subir, porque el balance tiene que estar en balance. Si sube algo en el activo, tiene que subir algo en el pasivo del mismo tamaño, de la misma entidad, porque si no, no me cuadra. ¿Ok? Entonces, típicamente a esto se hace referencia cuando se habla de operaciones de, ¿cómo se dice?
tengo un bug, no me acuerdo cómo se dice. Me va a venir, perdóname, discúlpeme, me va a salir, pero cuando se habla de intervenciones en el mercado de parte del Banco Central, en términos de política expansiva, por ejemplo, política monetaria expansiva, significa el banco compra, va a tener más bonos, en general títulos en su activo. Esto corresponde a un aumento en su pasivo, que es la base monetaria, y entonces un aumento del agregado de la moneda en general. ¿Se entiende o no? Esta parte de reserva internacional no la consideran porque no se usa para hacer política monetaria, sino que se usa para hacer política cambiaria, o sea, de tasa de cambio, y todavía no hemos visto nada. Entonces esto pongámoslo un poco en stand-by y después vamos a estudiar cómo se usan. ¿Cómo vamos? ¿Se entiende esta parte? O sea, profe, creo que Sí. entiendo. Cuando aumenta el circulante, tienen que aumentar los bonos porque para mantener el balance del Banco Central. Eso Sí. solamente, ¿cierto? Es más Ah, bien ya. al revés, o sea, en el sentido que yo te digo, ¿cómo hago yo, Banco Central, para intervenir y poder, cómo hago yo si por ejemplo, crisis COVID, marzo, abril, mayo, el Banco Central se da cuenta, o sea, todo el mundo se da cuenta que la situación económica se estaba como parando, entonces el Banco Central interviene y dice, voy a poner liquidez en circulación, no se preocupen, ¿qué hago? Voy y compro bonos o recompro bonos suyos del Banco Central, o sea, compra bonos que tenían los bancos comerciales, o sea, le pasa plata, le pasa circulante, le pasa electrónicamente, ¿verdad? A los bancos comerciales y va a tener más bono en su activo y más, entonces, la correspondiente circulante en su pasivo. ¿Se entiende? ¿Se entiende esto? Sí, Ya, sí, se entiende. súper. Yo Gracias. tenía, creo que tenía aquí abierto un grafiquito que le quería mostrar. ¿Dónde está? Esta es una presentación, entonces estamos en la página 21, ¿ok? Para decirle que busqué esta presentación de gerente aquí de la División de Mercado Financiero del Banco Central, presentación de anteayer, no, ¿qué día es? 18, ayer, correcto, ayer. Entonces, fresca. Y aquí tenía en su linda presentación un lindo gráfico que mostraba qué pasó en términos de, si quieren, oferta de moneda. ¿Qué les muestra? Base monetaria, ahora ustedes deberían entender qué hay aquí dentro, fundamentalmente circulante y encaje o reserva. Nosotros no hemos hecho la distinción entre encaje y reserva técnica, por lo cual podemos ponerla junto, lo que sea, básicamente estando el gris y el naranjo, ¿ok? Pero esta es la base monetaria. Y la otra cosa que me muestra es el M1. Ahora, claramente, si ustedes ven los números, el tamaño, M es más grande que H. Entonces, el último dato, aquí tenemos la base monetaria H a 40.000 millones. ¿Y cuánto vale M? 90.000. O sea, ¿cuánto vale el multiplicador monetario en Chile según estos gráficos? ¿Se entiende la pregunta? ¿Puedes repetir ¿Cómo, la profe? pregunta? Sí. Miren este gráfico. No se compliquen con la definición, la diferencia entre reserva y encaje, porque no la he hecho y yo la reserva, la diferencia. Entonces, esta es la base monetaria, como la hemos definido nosotros, o sea, H, que es básicamente el circulante, el azul, más la reserva de los bancos comerciales en el Banco Central, todo el resto, y en azul, ¿cómo se llama? Negro, es el agregado restando, o sea, neto, ¿ok? Entonces, no se compliquen. Leen donde está escrito base monetaria, que es básicamente
lo que hemos definido, billetes y monedas, o sea, circulante, más lo que tienen como encaje los bancos comerciales, ¿ok? Los depósitos overnight en peso encaje significa lo que tienen los bancos comerciales en su depósito, en la cuenta que tienen en el Banco Central, exactamente lo que hemos definido, ¿ok? La base monetaria hoy, o sea, el último dato que veo en este gráfico es alrededor de, no sé cuánto lo leen ustedes, o sea, démosle un valor, 38.000, ¿ok? Millones de dólares. 38.000 millones de dólares. Si yo le pregunto cuánto vale M1, tengo que ir a leerlo en este otro gráfico, donde me dice el agregado monetario M1, que nosotros hemos definido como depósito, o sea, circulante, el azul, más depósito de cuenta corriente, donde hay cuenta corriente persona, cuenta corriente empresa y un cierto tipo de la cosa que se llama depósito a vista, ¿ok? Que nosotros para hacerlo simple decimos circulante y depósito, ¿ok? Ahí está el M1. ¿Cuánto vale el M1? Decimos que vale 90.000 millones. Entonces yo le pregunto, ¿cuánto vale el multiplicador monetario en Chile? ¿Y quién es el multiplicador monetario? Volvemos por atrás. El multiplicador monetario, este número O rojo. sea, ¿Sí? básicamente tendríamos que poner cuánto valía M, 90.000, M ¿o no? aproximémoslo a 90.000 millones. Ya, sería como 90.000 igual a 1 más 6, todo el tema, ya le podemos poner alfa quizás, por H, que sería Exacto. 38.000 quedó. 38 decimos así, ¿sí? Entonces, exacto, yo hago 90.000 dividido 38, o 90 dividido 38, nada más que esto, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Entonces, hoy en día, o sea, según lo que yo veo en el gráfico, en Chile esto es más, decimos, aproximémoslo a un número, a un decimal solamente, 2.4. ¿Sí? Sí. Ok. Ok, entonces todo esto, pues que les queríamos, o sea, le quería mostrar entonces cuánto vale más o menos, o sea, así al ojo, por supuesto. Porque pero le estaba diciendo otra cosa más. No me acuerdo exactamente qué le estaba diciendo. Ah, sí, perdón. Estaba con estábamos yo más bien mirando estamos mirando el balance, ¿ok? Entonces le estaba diciendo, para hacer frente a las necesidades de la economía a causa crisis COVID, el Banco Central tuvo que intervenir. De hecho, ¿cuándo es que empieza a intervenir? O sea, lo que se refleja, o sea, este es el efecto. Si yo quiero ver la intervención fuerte del Banco Central, tengo que ir a ver cómo, en términos de su pasivo, ¿verdad? ¿Qué pasa con su pasivo? Y se dan cuenta que aquí la cuestión se dispara, estamos hablando de después de mayo, como junio 2020. ¿Se ve? Este resultado de la intervención del Banco Central que quiere aumentar la base monetaria para que aumente M. ¿Ok? Quiere hacer una política monetaria expansiva. Ahora, ¿cómo lo hace? En realidad lo que está haciendo es comprando bonos, por lo cual los gráficos que le mostré hasta ahora tenían solamente la parte del pasivo. Si yo quiero ver la contraparte, tengo que ir a ver qué le pasó al activo del Banco Central. ¿Se entiende? Ahora, ¿dónde está en esta presentación el activo? Ah, no, lo tenía en este otro gráfico que me parecía más claro. Ok. Aquí dentro, siempre otro documento del Banco Central, etcétera, etcétera, me muestra los activos del Banco Central, porque estos números que son, aquí me lo dice como porcentaje con respecto al PIB. ¿Ok? Entonces, fundamentalmente son títulos, depósito y títulos de deuda, y también pueden ser préstamos a corto plazo que hace el banco. Si el Banco Central hace un préstamo al banco comercial, lo tengo aquí dentro como activo, ¿verdad? Entonces, la política monetaria expansiva del Banco Central de la parte del 2020, decimos, de los meses mayo, junio, por allá,
son lo que yo veo con este disparo aquí por arriba. ¿Cómo vamos? ¿Se entiende lo que le estoy diciendo? Profe, Sí, esos préstamos funcionan igual que los bonos, ¿no es cierto? O más o menos exactamente. parecidos. Exactamente, funciona de la misma manera, es exactamente correcto. Sí. Ya, gracias, profe. Podría poner aquí, para ser más precisa, le podría poner esto, bono, préstamos, ¿a quién? Préstamos a los bancos, ¿ok? Parece que escribo como una, me tienen que perdonar, que estoy puesta incómoda con la tablet. Entonces, aquí tenemos bonos y le podemos escribir aquí también, según lo que estaba en el gráfico, préstamos a los bancos. Lo que me interesa es que entiendan la siguiente cosa. Esto es el balance del Banco Central. Potato, potato, o sea, si yo le pregunto, ok, entonces mi depósito en cuenta corriente en el Banco Bise, ¿dónde entra? No, no entra en el balance del Banco Central, ok. Los depósitos de las personas o empresas o lo que sea, o sea, personas, empresas, entran en el balance de quién, de los bancos comerciales, ¿ok? Entonces, para tener solo una idea clara, o sea, rápida, el balance del banco, el balance de cualquier banco comercial, usted tendrá básicamente al pasivo los depósitos de cuenta corriente de los varios tipos de depósitos, pueden ser persona particular, empresa, lo que sea, y en el activo van a tener fundamentalmente los préstamos que el banco hace, este es su negocio, ¿verdad? Recibir depósito y dar préstamo. Y los bancos también tienen títulos financieros de varios tipos, bonos que pueden ser de otro banco, del gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. Títulos varios. ¿Se entiende todo esto? ¿Estamos ok? Sí, Súper, perfecto. Entonces, todo esto era simplemente para saber qué entra en este M, ¿ok? Entonces, si hablamos del mercado de la moneda, 5 minutos y termino, porque estamos en la hora. Del mercado de la moneda, entonces yo tengo oferta y demanda, con el D de supply y el, perdón, con el, ¿cómo se llama? No, ¿cómo se llama? superíndice. Eso, gracias. Superíndice S y superíndice D de supply y de demand, ¿ok? Entonces, ¿quién provee ¿quién provee la moneda? ¿Quién es que maneja la oferta? El Banco Central. Llamémosla M. En realidad ustedes saben que H, que después impacta M, pero ok. Ok, la última cosa que tenemos que ver. ¿Quién usa y quién demanda moneda? El público, o sea, empresas y hogares. Son lo que usan empresas de cualquier tipo, hogares. ¿Para qué usan la moneda? De nuevo, una vez más, acuérdense que esto es para hacer transacciones. Entonces, ¿cuál es la forma funcional? O sea, ¿qué es esta cosa que estoy escribiendo yo aquí a la derecha? Le estoy diciendo, la demanda de moneda depende del nivel del índice de precio, del nivel de los precios, porque simplemente si estamos en lugares como Venezuela o Argentina, donde tienen inflaciones a 2 números, o sea, si hoy el precio del pan es, perdón, el precio de 1 kilo de harina es 700 pesos y mañana son 1000, bueno, yo voy a necesitar más cash, más efectivo, simplemente porque me suben los precios, ¿ok? Entonces, esto es el nivel de precio. Después, nosotros en el corto plazo, pi lo vamos a considerar fijo y no nos vamos a ocupar de esto cuando hablo de corto plazo, pero después lo vamos a considerar de nuevo. Pero sepan que este pi se entiende a nivel de los precios. Y después hay una cierta función, L, que aquí no le estoy dando una forma funcional, estoy diciendo solo función de tasa de interés y nivel de Y. Esto, subíndice es aquí, no, o sea, no es un índice. Esta cosa que está escrito abajo le quiere decir, la demanda de moneda depende de manera positiva del nivel del ingreso o renta y de manera negativa de la tasa de interés. Esto le tiene que quedar claro. ¿Tenemos claro por qué? Profe, Sí. P los vamos a usar como igual a 1, ¿o no? La mayor, sí, hasta que no salgamos, básicamente hasta que no salgamos de lo que es corto plazo, pi es algo fijo, por lo cual yo lo puedo normalizar
a 1. Entonces, muchas veces hasta consideremos directamente pi igual a 1, como dices tú, y nos olvidamos de la cuestión. Pero tienen que saber que en realidad está allá. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cuando salgamos del corto plazo y empezamos a hablar de mediano plazo, pi cambia. Y entonces yo me tengo que decir, efectivamente pi estaba allá, etcétera. ¿Ok? Pero sí, por ahora, para la próxima, no sé, un mes y medio, por lo menos vamos a tener pi fijo y entonces lo podemos perfectamente, por ejemplo, normalizar a 1. Escribir p igual a 1 siempre. ¿Sí? Sí. Sí, vamos a hacer así. ¿Todo ok? Sí, Súper. ¿Por qué la demanda de moneda depende de manera positiva de Y y negativa de Y? porque cuando hay más ingreso, más PIB o Sí, perfecto. etcétera, se quieren comprar más cosas y para comprar más cosas se necesita más liquidez Perfecto, y por lo excelente. tanto se demanda más moneda. Y por otro lado, la tasa de interés, si está más alta, las personas van a pedir menos préstamos, por ejemplo, y por lo tanto eso afecta negativamente a la demanda de dinero. Esto está correcto. Lo quería simplemente complementar, por lo cual la parte del Y más PIB, más ingresos, más transacciones, perfecto. Nada más, esta es una explicación perfecta. Sobre la tasa de interés. ¿Por qué la quiero comprar? Tú tienes razón, ¿ok? Entonces, de un lado, yo voy a pedir menos préstamo, pero de otro lado, no es que la demanda de moneda venga solamente del préstamo, ¿verdad? Entonces, lo quiero complementar diciéndote, piensen a esta posibilidad. A mí me pagan un sueldo, ¿verdad? Ok, me pagan el sueldo y me lo depositan automáticamente. Yo no tengo ninguna razón por la cual tengo que ir a pedir un préstamo, pero aquí la diferencia podría ser, cuando me depositan el sueldo, cuando mi empleador me deposita el sueldo en mi cuenta, en realidad yo podría poner automáticamente que una parte se va a un depósito a plazo, que entonces un depósito a plazo de largo plazo, que entonces no es M, ok, algo que no es M, y una parte se va a mi cuenta corriente. En base a qué yo decido, si estoy considerando la tasa de interés como objeto de interés, en base a qué yo decido cuánto se va al depósito a plazo, o sea, algo que no me sirve para hacer transacciones, pero sí, si yo tengo un depósito a plazo, el depósito a plazo me paga tasa de interés o fondo mutuo, lo que sea, lo que se quieran imaginar, ¿ok? Entonces, si a mí me pagan un cierto sueldo, ¿ok? Considerando que una parte, o sea, no estoy hablando de cuánto me sirve para hacer transacciones porque esto viene de Y, ¿ok? Estoy pensando a la tasa de interés, ¿qué impacto tiene en mi elección? Miren, o me pone el sueldo en mi cuenta corriente que me paga una tasa de interés básicamente cero, o sea, cuenta corriente no paga intereses, o se va a, por ejemplo, un fondo, puedo poner en un fondo mutuo, depósito a plazo, lo que sea, que no es moneda, ¿ok? Porque no es líquida inmediata, no la puedo usar para hacer transacciones, pero me paga una tasa de interés. ¿Se ve ahora la diferencia? ¿Se ve ahora el impacto de la tasa de interés? O sea, Sí, una vez más, es un costo-oportunidad. Si yo para tener liquidez, o sea, tener plata en mi cuenta corriente, estoy, tra virgolette, renunciando o perdiendo intereses estratosféricos del 20%, bueno, lo voy a pensar. Mientras que como hoy en día las tasas de intereses son bajísimas, el costo oportunidad es muy bajo, ¿verdad? O sea, no es que yo estoy perdiendo quizá cuánto si no tengo mi plata en un... ¿Se entiende? Mayor es la tasa de interés, mayor es el costo oportunidad de tener liquidez, porque por definición la liquidez me sirve para hacer transacciones, pero no me paga, no tengo como... no obtengo intereses y viceversa. Entonces, esto lo pueden pensar este menos aquí como un simple, o sea, un costo oportunidad. Ok.
Entonces, el resultado que tienen es que esto está en el libro, no sé, o en el video, no sé si esto es una cosa que que le parece claro o no, pero cómo se construye, o sea, por ejemplo, el resultado final, que es una curva con pendiente positiva, había una pregunta en el formulario. ¿Cuál es la razón? Aquí sí yo tengo que explicarlo. Aquí la idea es, a paridad de oferta, entonces si M fijo, si la oferta monetaria es constante, al subir del nivel del ingreso, sube la demanda de moneda por transacciones, y con una oferta fija, tiene que subir el precio, porque sube la demanda y no sube la oferta. En este caso tiene que subir el precio o costo oportunidad, que es exactamente la tasa de interés. ¿Ok? Esta es la razón, si quieren explicarla en palabra, del por qué la LM tiene la pinta que tiene. ¿Ok? Sí, Súper, estoy atrasada de 3 minutos, por lo cual yo paro aquí. Les voy a pedir, entonces, el próximo martes nos vemos en Zoom. De aquí al próximo jueves yo le voy a pedir una pequeñita tarea, que sería la siguiente cosa. Le voy a dar una cosa a leer y con un par de preguntas, ¿ok? Entonces, nada más que para, entre comillas, obligarlos a leer algo que esté relacionado con moneda, etcétera, etcétera. Algo corto, así que yo le subo el enunciado hoy mismo de la tarea, o sea, de esta pregunta para que contesten. Y confío, o sea, pueden hacerlo en grupo, pues se pueden poner en pareja, yo creo que el mejor, pero voy a abrir en Canvas para que se puedan poner también en 3, pero creen pareja para que contesten a estas preguntas. Para simplemente aplicar un poco lo que estamos viendo de LM y SLM, ¿ok? Le subo el enunciado hoy. Cualquier duda, pregunta, tenemos siempre, Sí. me escriben, sí. El primer control, ¿cuándo va a ser? Primer control, sí, mira, yo creo que, si no me equivoco, había puesto, no, ¿dónde está? En la página, si ustedes van en programa, debería haber una fecha. Son coordinadas con las otras secciones, por lo cual es en 2 semanas más, chicas y chicos, el 1 de abril. ¿Sí? Están coordinadas con Le estoy sacando la foto, le estoy sacando la foto. No, perdón, no escuché. Le estoy sacando una foto. Ah, vale, lo tienes tú, ¿eh? Lo tienes en el coso del Canvas. Sí, ya, gracias. De nada. Ya, perfecto. Entonces, nos vemos. Si les quedan dudas, preguntas, me escriben, ¿eh? Me escriben en un correo. No había visto el chat. Ok, perdón, no había visto el chat. Hay cosas en el chat que no alcanza a ver, perdón. Ok, los saludos entonces. Cuídense. Chao, chao. Sorry el atraso. Chao, profe. profe. Chao. Cuídese. Chao, profe.